muy buenas tardes. Soy Adriana González, soy la coordinadora de Integración, Acceso y Circulación del Ministerio de Cultura y tengo además el gusto de ser la coordinadora del proyecto GFACT, que es en donde nos encontramos en este momento con mis queridos colegas y compañeros Liz Gainza de Uruguay, Carolina Pereira de Chile y Chino Sanjurjo desde San Telmo. Pablo, ¿tú desde qué ciudad te estás conectando? No te Ciudad de tenemos. México. ¿De Ciudad de México? ¿De qué colonia? Desde la colonia de Pedregal de San Ángel. De Predial de San Ángel. Muy bien, yo estoy aquí en la Vía Provenza, en la ciudad de Medellín. Yo normalmente vivo en Bogotá, pero es que Medellín es nuestra ciudad anfitriona en este GFACT que estamos celebrando por segunda vez. Este es un espacio que permite la integración internacional, pero también que nos permite dar discusiones sobre las diferentes temáticas que tocan la economía creativa, la economía naranja, y este espacio en particular es parte de la segunda cumbre de economía naranja que estamos celebrando aquí en Medellín y que estamos celebrando desde el año pasado, es decir, la hemos hecho ya 2 veces y la idea es que tengamos un espacio multilateral permanente, donde haya cooperación, donde haya colaboración, donde haya entendimiento, buenas prácticas, buen entendimiento y una sinergia que nos permita seguir avanzando en todos los temas que nos convocan desde la economía creativa. Hace unos meses, el viceministro Felipe Buitrago hacía un símil que me parece muy válido, y es decir que en la revolución industrial hubo cosas que generaron cambios profundos en la sociedad, como el agua corriente, digamos, en las casas, como los electrodomésticos también en las casas, y que la economía creativa básicamente también depende, por ejemplo, de la conectividad y de todo lo que desencadena la conectividad, las apps, la interacción digital. Y yo creo que la coyuntura actual nos ha dado un buen ambiente, un momento propicio para reflexionar en cómo estamos en nuestras políticas nacionales de cada uno de nuestros países alrededor justamente de este entorno y este tópico. Y la Alianza Pacífico pues es justamente ese lugar en el que nos podemos juntar muchos de los países para dar cuenta de buenas prácticas, de nuevas prácticas, compararnos, hablar, dialogar y abrir espacios también con Mercosur Cultural, que junta otros países, además de la Alianza Pacífico, y hacer todo un puente o toda una unificación desde el norte hasta el sur de nuestro continente. Entonces, con eso ya, para empezar, le querría dar primero la palabra a Liz de Uruguay para que nos cuente cuál es el estado de las cosas, cómo es, en qué momento se está viviendo en Uruguay de cara a esta política cultural. Bienvenida, Liz. Bien, muchas gracias, Adriana. Un saludo para todos los colegas que comparten el panel de hoy. Bueno, la situación de las industrias culturales y creativas en Uruguay es muy particular, como le toca a todo el mundo. La particularidad de Uruguay es que se ha llegado desde hace algunos meses a algunos protocolos para tener lo que son espectáculos con una semipresencialidad, con aforos muy reducidos, pero igualmente se puede hacer algunos espectáculos. Se está priorizando todo lo que es al aire libre, evidentemente. Bueno, en Medellín ayer tenían como la inauguración también al aire libre, y ese es el impacto hoy. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, el Departamento de Industrias Creativas, en el marco de una nueva gerencia de economía naranja que se crea el 1 de marzo de este año, empezamos a trabajar en algunos aspectos que nos parecía que hacían falta en nuestro país, que es trabajar sobre todo en lo que era el resto del territorio uruguayo. Uruguay tiene una particularidad, que la mitad de la población se encuentra en la capital, en Montevideo, y el resto está
en lo que se llama el interior del país, con un territorio que, aunque somos un país chico, es más chico por la cantidad de población, pero no tanto así, nuestro territorio es más extenso. El lado de Argentina y Brasil parece muy chico, pero bueno, capaz que no lo es tanto. Entonces decidimos trabajar en lo que era la capacitación en proyectos que estaban vinculados a emprendimientos de las industrias culturales, haciendo un poco más de énfasis en lo que es cultural y también proyectos creativos, pero como para que se diera a entender también de qué estamos hablando por industrias creativas, entonces los proyectos culturales. De esa manera iniciamos durante 2 meses una capacitación que pasó por una convocatoria abierta. Se seleccionaron 54 emprendimientos que tuvieron encuentros semanales con un capacitador, o sea, se contrataron 5 capacitadores para esto, que trabajaban sobre todo en temas vinculados a la gestión cultural, en temas vinculados a la sostenibilidad de esos proyectos y la comercialización o dar acceso a esos proyectos, que se dieran a conocer, todo lo que es la mirada de la comunicación en la cultura, que es todo un capítulo bastante importante para las industrias culturales. Y bueno, esos 54 proyectos terminaron ahora, este encuentro semanal y este tutoreo que tenían también semanalmente. Y fue todo un desafío, pero hay una gran alegría de haber desarrollado esto. La idea es, desde el departamento, poderlo seguir todos los años, ya que hemos incursionado en un terreno que es nuevo y que es fértil. Todo eso también es para desembocar en lo que es el mercado de industrias culturales de Uruguay, que le llamamos el MICUY. Hace 2 años que se inició el MICUY de forma regional, departamental en nuestro país, y este año, con el desafío justamente de COVID, tomamos la oportunidad de hacer un MICUY virtual y que fuera nacional. Nacional y regional e internacional también, ya que se compone con conferencias, parecido a lo que hace GIFAC de foro. Hay 20 mesas de diálogo, más o menos son 2 por sector industrial, y varias que son transversales, bueno, sobre lo que es derechos o sobre lo que es las herramientas y los fondos nacionales que existen. Y así fuimos trabajando en el foro a partir de lo que el sector privado en sí, los emprendedores, decían que estaban precisando para abordar en este tiempo, con esta particularidad y también de cara al futuro, y así se construyeron las mesas temáticas con conferencistas que también fueron enumerados por ellos mismos, y nosotros lo que hicimos fue dar como la herramienta, la posibilidad de que ellos pudieran agendar quiénes eran los oradores de esas conferencias. En simultáneo también están las rondas de intercambio que le llamamos, que son, bueno, para nuestras ferias y mercados vendrían a ser las rondas de negocios. Le llamamos rondas de intercambio, ya que no necesariamente se va a dar un negocio. Esta es la impronta un poco parecida a lo que hablábamos de lo que emerge en todo nuestro territorio, seguir impulsando las industrias culturales y creativas, de que se entienda de qué estamos hablando en esos términos. Esa ronda de intercambio también se convocó de forma pública y abierta para que todos los uruguayos pudieran ofrecer su producto cultural. Y los compradores, los programadores, lo que hicimos fue una invitación en general a personas internacionales también, en el entendido que al ser un país chico tenemos más oferentes que compradores también. Entonces era necesario abordar esa mirada y poder complementar nuestro mercado MICUY. Previo a lo que es el MICUY yo quería interrumpirte, Liz, un segundito para que nos des un poquito de segmentación. Porque Bogotá, por ejemplo, tiene 15 millones de habitantes. Santiago debe tener unos 11 más o menos, Carolina, por ahí. Buenos Aires, por ahí 8, Ciudad de México pasó por los 20 hace rato. ¿Cuántos habitantes tiene Uruguay y cuántos habitantes tiene el área, digamos, densa urbana de Montevideo?
Y bueno, siempre se dice que Uruguay, siempre se dice porque son siempre los resultados estadísticos, tenemos un crecimiento natal lento, entonces siempre estamos en los 3 millones de habitantes y 1,5 millones es de Montevideo. Claro, las dimensiones son dividido 10 en el caso de ustedes, pero esa es una oportunidad justamente para poder Exacto. hacer estas otras cosas. A eso me refería. Es que una población, digamos, menos voluminosa genera unas oportunidades que nosotros de pronto no tenemos en estas distancias, en estas geografías, como es el Sí. caso de Colombia o de Chile, que son unas geografías pues súper extensas. Sí. Pero ¿qué oportunidades hay ahí? Sí, yo creo que lo más interesante es justamente al ser pocos y al tener un área de industrias creativas abiertas en el sector público, en el ministerio, da la oportunidad de conocer todos los actores que son parte de los sectores. Entonces, cuando yo te digo, convocamos a todos los sectores a que nos nombraran qué conferencistas y qué temáticas querían abordar, más allá que nosotros podemos tener el conocimiento de dónde están las debilidades de unos y otros para reforzar, es la oportunidad de que nos conocemos. Y al que no conoces, hay 2 personas en medio y llegás. Es como Uruguay tiene esa particularidad, sí. Volviendo un poco al Micuy, que me parece que también aporta sobre lo que hablaba antes de la capacitación en territorio, previo a hacer el mercado, se hace una capacitación voluntaria, si la quieren tomar, sobre pitching, que también le llamamos entrenamiento comercial, para que así los oferentes uruguayos también vuelvan a tener esa oportunidad de aprender a presentar su proyecto en 15 minutos con un desconocido en el cual le ofrece exactamente lo que quiere escuchar, digamos, ¿no? Y bueno, todo lo que significa eso, que es investigar, que es estudiar, que es tener una carta de presentación, bueno, y que cada uno tiene su dinámica, la música, el cine, ¿no? O sea que el foco principal que hemos abordado desde el DICREA, el Departamento de Industrias Creativas, tiene mucho que ver con capacitar. Y la oportunidad COVID ha sido esa, de tener una conectividad que se viene dando desde años atrás, a través de una empresa que es del Estado, que es Antel se llama, y también el Plan Ceibal, que es el plan de educación que tiene conectividad y le da tablets y computadoras a niños, pero que eso hace que estén en todas las familias, nos podemos conectar entre todos. Y después, lo otro que encaramos, que está vinculado también a capacitación, es trabajar con los técnicos de los sectores de las artes escénicas, ya que fueron, por lo pronto, casi que los primeros en manifestarse de que estaban teniendo un mal pasar económico durante la pandemia. Y empezamos a juntarnos con ese subsector de las artes escénicas, iluminadores y sonistas, como para encarar la profesionalización del sector. Lo mismo. Por un lado es generar más y mejor trabajo en las áreas, de que esas personas profesionales existan en el resto del país, en todo Uruguay, y no dependamos solamente de que la capital Montevideo aporte ese conocimiento y ese profesional. Y por otra parte, tener también ese derrame económico de la contratación a los técnicos que ya tienen con mucha experiencia para dar esas clases. Eso se va a generar, finalmente va a generar un diploma de capacitación formal técnica, ¿no? Sonista, iluminador, para teatro, para música, para lo que sea. Y después para el año que viene vamos a abordar también lo que tiene que ver sobre producción musical, el management, que es muy importante para nuestro país también, porque justamente vendría a ser el eslabón de la producción y de la distribución que nos hace falta seguir como impulsando. Bueno, eso respecto a Uruguay, y como para cerrar un poco y no abarcar todo el tiempo, está el Mixur 2021. Como saben, sobre todo mis colegas, había un mercado de industrias culturales planteado para el 2020, que era en Uruguay.
se tuvo que suspender por la pandemia, también por un cambio de gobierno que no fue calculado de que eso iba a impactar en la organización, y pasó a ser para el año que viene, en noviembre de 2021, y bueno, ya estamos de cara, encarando todo eso a través del MICUY y de ahora en más el MICSUR. Muchas gracias. Liz, muchísimas gracias, y justamente quería darle un saludo a nuestros colegas que desde todo el continente me están saludando por estas maravillas. Nos están viendo en Argentina, nos están viendo en Ecuador, nos están viendo en Brasil, nos están viendo en Uruguay. Les agradecemos mucho su sintonía. Creo que llevamos haciendo unos esfuerzos muy consistentes desde hace mucho tiempo, y eso se está viendo reflejado en unas políticas que van avanzando rápidamente. Del Mercosur cultural pasamos a la Alianza del Pacífico, y quería que Pablo de pronto nos contara un poco cómo tienen planteado de una manera esquemática, por supuesto, siempre habrá muchas profundidades que observar en un país como México, pero cómo son las prácticas, cómo es la política, y de cara a eso, cómo se está planteando la Secretaría de Cultura de México y todo el entorno mexicano, los nuevos desafíos de las políticas de industrias culturales. Muchas gracias, Adriana, y pues saludo a mis compañeros de mesa, a Chino, a Liz y a Carolina. Muchas gracias por la invitación, y quizá para responder a tu pregunta habría que hacer primero una pequeña reflexión sobre la comprensión de lo que pasó, porque definió el futuro no solamente de las industrias creativas, sino de toda la economía cultural. Haber sacado de la ecuación dos temas tan básicos como la idea del tiempo, del espacio, vino también a trastocar la necesidad de entender cómo construir políticas culturales alrededor de la economía creativa. Y quiero decir, ¿qué sacas fuera? Pues sacas afuera el tiempo, ¿no? Y sacar de la ecuación el tiempo implica una dificultad muy seria para planear, para gestar metas y para tener objetivos. Y por el otro lado, si sacas, digamos, no solamente el tiempo, sino el espacio, la transformación del espacio de lo público, donde se cruzaron los cables, es decir, estamos ahora en un espacio público y al mismo tiempo en el más privado de todos, cada uno en su casa o en su oficina, pero que a su vez eso ha permitido del otro lado quizá tener los diálogos, las conversaciones más enriquecedoras que yo he vivido en mi etapa o vida de gestor cultural y de haber tenido la oportunidad de participar en espacios de decisión pública. Y este cambio de estos dos ideas pues vienen a cambiar el paradigma, ¿no? Las industrias creativas, las asociaciones, los organismos multilaterales, espacios como la Alianza del Pacífico o MICSUR, pues vinieron a cambiar radicalmente. Creo que eso ha posibilitado que la conversación y la reflexión sea mucho más sostenida, pero sobre todo, pues quizá entender que el futuro está en la transversalidad, ¿no? Además de tu micrófono está apagado, la segunda palabra que más se repetió estos meses ha sido transversalidad. El trabajo transversal va a permitir construir una idea de futuro que nos permita recuperarnos frente a una necesidad específica y concreta, que quizá es el gran cambio que se requerirán en la manera de pensar las políticas públicas alrededor de la economía creativa, que es no poner en el horizonte lo que veníamos haciendo en reflexión de especializar temas, diseñar políticas públicas que permitieran generar mercados y circuitos económicos, sino en concentrarnos en un tema específico para la reactivación, y esa palabra es empleo. Si vemos los datos, les cuento, en estos meses hemos venido como discutiendo, es decir, la gran oportunidad es el ámbito digital, y del otro lado está, digamos, el espacio de lo público, el espacio del territorio, el espacio a pie de calle que obedece a donde se encuentra la mayoría de la economía creativa. Por poner un ejemplo, en el caso mexicano, la alternativa frente a las ventajas que ofrece este adelanto digital y esta necesidad o esta oportunidad que la economía creativa se ofrece a partir de la economía digital, pues en el caso de México, por ejemplo, hay 130 millones de teléfonos o de aparatos móviles, ¿no? Esos 130 millones quiere decir que hay más aparatos móviles que habitantes en el país. Del otro lado, la realidad es cierta, más del 45% de la población no tiene acceso a Internet.
hicimos para iniciar la reflexión en México sobre esta crisis un sondeo de percepción del impacto del COVID en la economía cultural, y los datos eran que el más del 50% de los encuestados había mudado su actividad del espacio físico a Internet o había buscado encontrar la manera de reconvertirse en el ámbito digital. Más del 90% de los ciudadanos dicen que, o de los encuestados, manifestaron que no habían logrado ver un peso, un dólar partido por la mitad producto de su esfuerzo. Creo que en el ámbito digital, además de cerrar la brecha y de lograr acceso a Internet, la otra parte está en en responder a la pregunta cómo fortalecen las industrias culturales si los artistas y los creadores o quien se dedican a este tipo de procesos no forman a veces ni siquiera parte de la cadena de valor en este sentido. Es decir, hemos visto en la pandemia cómo la cultura se ha convertido en un instrumento de salud pública espectacular, ¿no? Todos hemos visto los conciertos sucediendo en distintas ciudades, la producción cultural, artística, el teatro, el cine, la música, o sea, el papel que ha significado la cultura como un instrumento de salud pública. Pero también hemos visto cómo muchos de ellos no ven recursos o no encuentran la manera de monetizar. Y quizás es uno de los primeros retos que tenemos, ¿no? Lo digo no solamente desde México, que es un asunto global, y el otro tiene que ver con lo que sucede afuera, ¿no? Es decir, cerrar de la noche a la mañana teatros, cines, espacios públicos, museos, pues representa en un espacio, en el caso de México, representa la economía cultural alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, más o menos en esos ámbitos anda el mundo, ¿no? Dicen los datos de la UNESCO muy recientemente que 30 millones de personas viven en el mundo de la economía cultural y que es el sector que más empleos genera entre jóvenes entre 19 y 29 años. Si no nos hacemos cargo de lo que pasa afuera con la necesidad de solucionar otro tema que obedece a otro reto, al reto del empleo. Y el reto del empleo implica la obligación, y es en lo que estamos pensando, en cómo construir mecanismos de seguridad social para la comunidad cultural. En México se hizo un proyecto que se llama TELAR, es un registro nacional de artistas, que la intención en el mediano plazo es que pueda subirse a la mayor parte posible de los creadores y artistas a los sistemas de seguridad social. ¿Cómo lograr no solamente que se monetice en el ámbito digital, sino cómo reactivamos la economía cultural en la comprensión de que las industrias creativas es algo mucho más amplio que el tema industrial? La economía creativa implica la economía social, implica poner el acento en la dimensión social del asunto, implica la necesidad, en el caso de México, la economía cultural obedece el 60 y tantos % según los datos del Instituto del INEGI, de alrededor del 60% de la economía cultural del país, y la idea es cómo las colocas en el centro de las políticas de desarrollo para integrarlas a un proceso de reforestación social que implique vincular a la cultura con el turismo, con el medio ambiente, con los sitios arqueológicos, con la gastronomía. Del otro lado, en términos de salud, la gran lección de la pandemia, que también está asociada a la economía creativa, es cómo garantizar una cultura alimentaria que revalorice la alimentación local, los pequeños circuitos, y que sea capaz de construir políticas de prevención y de construcción de defensa social que ayude a tener una vida productiva de mucho más largo aliento, y por el otro lado que tenga una salud pública lo suficientemente fuerte para enfrentar este tipo de pandemias. Y respondo ya muy rápidamente qué hemos hecho en los últimos meses. A partir de la crisis se hizo un sondeo y luego se generó un programa que se llama Contigo a la Distancia, que no solamente es una plataforma de acceso a contenidos, sino fue un mecanismo de apoyo, de entrega de recursos de forma directa a artistas y creadores a partir de 40 convocatorias. Se hizo un pacto con los estados de la República. En el país hay 32 estados donde se hicieron asignaciones directas también para hacer convocatorias. Se diseñaron 2 modelos, uno se llama banco de funciones y otro banco de boletos. El banco de funciones significa anticipar recursos para la producción y este pago ahora, produces después, y el banco de boletos obedece lo mismo, pero dando apoyo del otro lado, a los públicos, ¿no? al desarrollo de públicos. Del otro lado estamos trabajando muy de cerca y en colaboración con distintos países. Colombia es uno de ellos, con la Alianza del Pacífico, con Mixur, en el desarrollo de un tema que nos parece fundamental, que es fortalecer el desarrollo de los indicadores. Es tiempo de que los países no trabajemos los datos haciendo arqueología de datos, sino que tengamos la capacidad de construir modelos que nos permitan tomar decisiones con datos muy recientes. Ahí creo que en Iberoamérica, en el espacio cultural iberoamericano, se está haciendo un trabajo muy serio, y desde los países, todos los que están aquí
aquí presentes conocemos bien el tema, y creo que eso tiene que abonar a una agenda global que ayuda a construir indicadores que permitan tomar con precisión el papel de la cultura en la economía, con un objetivo muy concreto, que es colocarla en el centro de las políticas de desarrollo, diría yo, al mismo nivel que la salud y que el empleo. Por el otro lado, además de estas actividades, estamos trabajando en el proceso México Creativo, y la idea es que la iniciativa México Creativo no solamente fuera una serie de foros, sino que tuviera una lógica de proceso. Empezamos con el sondeo, continuamos con una serie de laboratorios de emergencia cultural que venimos realizando de manera bilateral con distintos países, que van tocando industrias específicas, ¿no? Con Argentina, por ejemplo, trabajamos una que tiene que ver con artes escénicas, con España trabajamos una que tiene que ver con regreso a museos, con Canadá trabajamos una que tiene que ver con las industrias digitales, y así hemos ido construyendo una agenda que luego se convirtió en un foro que hicimos hace unos días, el Foro México Creativo, donde esas reflexiones se pusieron o pasaron la prueba del ácido con especialistas que obedecen no solamente a la participación de los estados, sino de los artistas y los creadores, y también de funcionarios públicos, que tienen el objetivo que al final del año tengamos una agenda muy clara de reformas legislativas, de políticas públicas y de esquemas de relación entre el Estado y la sociedad que nos ayuden a tomar decisiones específicas sobre estos temas que he tocado: seguridad social, economía creativa, ley de mecenazgo, y entender el reto que tenemos en la construcción de nuevos modelos de relación, sobre todo público-privada, a partir de leyes de mecenazgo, por ejemplo. Así está planteada la agenda, y México, en términos de su cooperación internacional, pues está interesado en trabajar transversalmente, ¿no? Agradecemos muchísimo la invitación a este foro. Colombia, pues, es pionero con el tema de la economía naranja, con esta agenda, pero ha sido muy interesante compartir experiencias y buenas prácticas que nos están ayudando a todos a caminar con mayor velocidad y a tomar decisiones. Acabamos de tener en recientes días el Congreso Iberoamericano de Cultura y Desarrollo, y también ahí se genera una serie de recomendaciones que pues irán enfiladas, algo que creo que, además de esta cumbre que pues se tendrá que convertir en cita obligada todos los años para reflexionar sobre las industrias creativas, México será la sede en el 2022 del Congreso Mundial de Políticas Culturales Mundiacult, que reedita después de 40 años, y donde creo que Iberoamérica tiene la oportunidad de convertirse, o es una potencia cultural que tiene la oportunidad de marcar la agenda a nivel global sobre un tema que es tan importante y del que somos no solamente expertos, sino que somos eso, una potencia cultural que basta ver un solo dato. Si sumamos el Producto Interno Bruto de los países que hablamos español, más los hispanohablantes en Estados Unidos o en Brasil, por ejemplo, pues eso suma alrededor del 10% del Producto Interno Bruto global. China tiene el 12%. De ese tamaño, es una masa crítica. No, es fantástico. Si generamos el 10% del Producto Interno Bruto global frente al 12%, pues en realidad se convierte en una oportunidad fantástica. Yo creo que por ahí tienen que seguir la reflexión, y quizá en reflexionar que la economía creativa, o que la llamada economía naranja, no solamente obedece a los procesos creativos que tienen que ver con los derechos autorales, sino que tiene que tocar el tejido social, que tiene que tocar la economía social, que tiene que ver el trabajo comunitario, que tiene que ver el tema de salud pública, tiene que ver el trabajo de cómo la cultura sirve para recomponer, incluso en situaciones extremas de trabajo de construcción de paz, o en el caso, por ejemplo, de nuestro país, en atender directamente zonas de violencia, que ese tamaño es el tamaño de la economía creativa. Entonces vivimos tiempos donde el reto y los datos son muy duros, pero también las oportunidades creo que son muy, muy, muy grandes, y quiero ser optimista. Aquí la dejo y seguimos con las preguntas. Muchas gracias, Adriana. Pues yo pienso que esto nos deja a todos muy, muy movilizados, es decir, México tiene una manera de pensarse muy distinta, que además contrasta mucho con las preocupaciones de Uruguay. Liz nos refería que básicamente el sector se conoce en Uruguay, se conoce entre sí. Estamos a 2 personas de separación de conocer a todo el sector, mientras que el reto de México es un reto de tratar de censar y de encontrar a todo el mundo para poner un trazador y para poder traer la ayuda específica y eficaz en un momento como estos, ¿no? Y teniendo tantos avances en materia gremial, en materia sindical, en tantas cosas, y sin embargo, pues es una preocupación muy distinta, y sin embargo es una preocupación como complementaria a la que nos refería Liz de Uruguay. Muchas gracias, Pablo. Y ahora querría darle la palabra a Carolina, que
de Chile que tal vez tiene un ambiente y unos dados un poco similares a los de Colombia, aunque no completamente, pero ya querría como que Carolina nos especificara mejor. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias a toda la organización por habernos invitado, también a mis colegas de los otros países. Ha sido muy útil también conocer. Te doy las gracias, Pablo y Liz, por ese relato, porque realmente a nosotros nos ha servido también para aprender un poco de los procesos que ustedes están viviendo. Nosotros desde Chile, lo que estamos hoy día, creo que es interesante compartir. Bueno, nosotros hace 2 años, en el 2018, tenemos un Ministerio de las Culturas. Eso ha sido, bueno, novedoso para el país, necesario, más de 40 años esperando tener una ley así. La primera fue en el 2003, cuando se creó la institucionalidad cultural, el Consejo de la Cultura, pero ya en el 2018 tenemos un ministerio propiamente tal y por ende una partida dentro del presupuesto, una institución más robusta, y dentro de esa institución tiene funciones y su función número 2 es el fomento a la economía creativa. Entonces, en términos institucionales, nos pone en un lugar hoy día, en una oportunidad, yo creo también, para robustecer la institucionalidad en torno a la economía creativa. Se le pone en el centro también de la ley o en este numeral 2, que es su función en el sentido de fomentar la economía creativa a nivel local, nacional y regional e internacional. Por lo tanto, tenemos un mandato claro. A contar de este año, la Secretaría de Economía Creativa ha sumado el área de diseño y servicios creativos que tenía el Ministerio. Se le ha adicionado el tema servicios creativos, sobre todo pensando en la necesidad actual también y en cómo el diseño es un área estratégica que aporta a distintos sectores, tanto del propio sector cultural como otros sectores productivos. Por otra parte, nosotros nos hemos embarcado este año, a propósito de la pandemia, como país hemos tenido un estallido social desde octubre del 2019, importante, mucha acción ciudadana, una ciudadana muy informada, muy opinante y por lo tanto demandando espacios también de participación. Y desde allí el Ministerio lo que ha hecho, una vez que se declara la pandemia, digamos que ya ocurre con fuerza, lo primero que se hizo fue levantar data, hacer un catastro, cómo era la situación. Esto ocurrió en marzo. Y bueno, develó ese catastro una situación precaria, absolutamente, que ya intuíamos, pero que hoy día ya con cifras nos muestra un sector altamente informal, ¿verdad? Un sector además poco mapeado, no pertenecen necesariamente a los registros sociales, a registros económicos, porque tampoco están formalizados o no tributan. Entonces hay una serie de dificultades que existen hoy día para los trabajadores de la cultura, que ha significado también para nosotros un desafío para la administración pública, una administración pública con muchas ganas, con mucha normativa, pero que también es burocrática, como cualquiera de las instituciones a las que nosotros representamos. Entonces también allí el desafío ha sido ser dúctiles, ser más flexibles en las distintas convocatorias que se han realizado, en los cierres de proyectos, etcétera. O sea, eso también provocó una tensión institucional de salir a dar una respuesta rápida, eficiente y desde el teletrabajo. Nosotros nos vimos confinados rápidamente, entonces también allí la pandemia supuso ese desafío institucional. Y allí muy de la mano de la digitalización. Ya lo comentaba Pablo, o sea, uno de los principales desafíos hoy día tienen que ver con eso, cómo fomentamos que el sector creativo se diversifique, no deje lo presencial, pero tampoco deje de ser parte de esta carretera digital o este mundo digital, ¿verdad? Y ahí hemos enfocado los esfuerzos este año, por una parte, en la formación, con una serie de becas que hemos trabajado junto al Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Dispusimos 4.000 becas para el sector creativo, todas de corte digital. Por otra parte, hicimos unos cursos especiales que tenemos desde nuestra plataforma sobre comercio electrónico, plataformas digitales, marketing digital, porque nos parecía también que era el momento de entregar herramientas desde esa índole para seguir profundizando, no para reconvertirnos laboralmente, pero sí para tener herramientas necesarias para enfrentar esto. Pero la formación tampoco nos sirve solo sin tener
el soporte técnico para poder realizar los contenidos digitales. Entonces, desde esa perspectiva también allí hemos trabajado junto al Ministerio y a sus distintos fondos concursables en tener líneas especiales para la economía creativa. Vamos a tener, hoy día están en proceso de evaluación, tuvimos una altísima convocatoria, el próximo año vamos a tener mercados intersectoriales para la reactivación cultural, ya sean digitales o presenciales, y además vamos a tener este equipamiento de soporte entregado a todos aquellos agentes que así postularon. Por otra parte, hicimos modificaciones al CHEC, Chile Economía Creativa, un mercado que se desarrolló exitosamente durante 3 años, que lo ha liderado mi colega y amiga Sofi Lobos, que yo la reemplazo hoy día, y que lo que hicimos fue pensar este año, a propósito de lo que hemos estado trabajando, era justamente hacer una especie de pausa al mercado, a las ruedas de negocio, y poder enfocarnos en conversaciones que eran trascendentales este año. Tenemos hoy día el CHEC, está ocurriendo en paralelo, tenemos enlaces, esto mismo se está reproduciendo hoy día en Chile, y lo que estamos trabajando en el CHEC ha sido principalmente darnos una vuelta y poner en valor a las disciplinas artísticas. Habíamos trabajado mucho en el formato intersectorial, pero habíamos dejado de lado la conversación sectorial. El equipo de artes escénicas, la gente de visuales, los audiovisualistas, los artesanos propiamente tales en su mundo. Cada una de las cadenas de valor son muy distintas unas de otras, y eso es lo que hemos querido poner en discusión. Me voy a apurar porque nos queda muy poquito rato. Dentro del CHEC, como les decía, tenemos este espacio hoy día sectorial donde tenemos, por una parte, una muestra digital. Yo los invito a todos a www.encuentrocheck.cl, allí van a poder mirar, van a poder ver un intenso programa de actividades. Estamos desde ayer hasta el 12, y el día 13 vamos a lanzar la plataforma de economías creativas, donde también están todos invitados. Tenemos, como les digo, una muestra digital en base a pabellones sectoriales, donde hay 10 seleccionados de cada pabellón. Por otra parte, tenemos una vitrina, esos seleccionados, perdón, son organizaciones. Tenemos una vitrina de 3 procesos creativos que cada sector va a ir mostrando, una vitrina de internacionalización de procesos que se han podido exportar. Y también tuvimos un laboratorio muy parecido al Laboratorio Creativo de México, donde también participamos. Nosotros hoy día también tenemos nuestro laboratorio, hemos tenido allí 16 diálogos sectoriales, 2 por cada uno de los 8 sectores con los que trabajamos, desde el audiovisual a los artesanos, pasando por el diseño, la arquitectura, la música, las artes escénicas, etcétera. Y por otra parte, bueno, el programa propiamente tal, las distintas charlas, lo que están tratando de relevar es el valor de la cultura y la creatividad, el valor público, la generación de valor público en la economía creativa, la generación de valor en otras empresas, así como esta programación sectorial que les comento. Por otra parte, creemos que la coordinación intersectorial es clave, la coordinación dentro de los propios sectores culturales, pero a la vez con otros sectores productivos. En eso hemos tenido lecciones, en este tiempo ha sido imposible si no es de la mano de los otros ministerios, si no es cultura sola, sino que es de la mano de otros, es de la mano de Hacienda, de la mano de Trabajo, de la mano de Corfo, que es nuestra agencia nacional, y de ProChile, que es la agencia internacional. Hoy día tenemos desafíos, creo, potentes en torno a la formalización, sobre todo allí en torno a las estadísticas, a un mapeo común. Nosotros sabemos que medimos distinto, algunos tienen cuenta satélite, otros no. Necesitamos también, creo, allí una coordinación, una cooperación internacional para trabajar en ese aspecto. Y lo mismo, creo que la Agenda 2021 se viene marcada por el año de la economía creativa, por lo tanto creo que la coordinación entre los distintos países va a ser fundamental. Vamos a tener mercados importantes como el de Argentina el próximo año, donde también queremos estar presentes. Vamos a tener el Mixur, esperamos estar allá. Y por supuesto creemos que las formas de circulación internacional se ven modificadas a propósito de la pandemia. Se han modificado las formas de producción y eso sin duda incide en la circulación. Entonces creo que allí tenemos un desafío importante en cómo vamos a repensar la circulación a propósito de la pandemia y de estos espacios digitales que no nos permiten hacer residencia o nos permiten hacer unas residencias modificadas. Así que creo que allí se nos abre otra conversación. Ahora apago el micrófono para darle el pase a Chino y nada, muchas gracias Adriana y gracias a todos los amigos de Latinoamérica que nos están mirando. Ahí me han llegado mensajitos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Sí, démosle sin transición, démosle paso a Chino, que seguramente nos complementará todo este panorama.
Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y también inspirado por las palabras de mis colegas. No quiero dejar de saludar también a los pueblos que hoy, en esta semana, van promediando procesos de participación democrática que han transformado también el mapa de toda la región, no solo en los Estados Unidos, sino también en el hermano pueblo de Bolivia, y aprovechando también la presencia de ustedes, abrazar también al hermano país de Uruguay, Colombia, México, Chile, pronto la ilusión de pronto reencontrarnos a debatir presencialmente estas agendas que urgen, ¿no? Yo quiero plantear o presentar rápidamente dos coordenadas de mi intervención. Una, que podríamos definir como la necesidad de un manifiesto de gestión urgente, no solo por la pandemia, sino por los procesos tensos de inscripción, como bien se dijo aquí, del aporte de la industria cultural, la industria creativa, ¿no? La economía cultural al PBI, por un lado, y por otro lado, algo que tiene que ver con hacer una micro síntesis genealógica, ¿no? Una breve genealogía de dónde estábamos en la Argentina cuando también aquí el año pasado asumimos como gestión al frente del Estado Nacional, y que, entre otras cosas, tuvimos que rejerarquizar la Agencia Pública para la Cultura, que había sido jerarquizada en Secretaría. Imagínense, llegamos y no teníamos ministerio ni de salud, ni de trabajo, ni de cultura. Entonces, una de las primeras decisiones que se tomaron fue volver a jerarquizar como ministerios salud, trabajo y cultura. Una de las, entonces, consecuencias fundamentales, ¿no?, de la decisión política de construir también un mapa para la gestión de la política pública para la cultura tuvo que ver con tres primeras grandes decisiones. Entonces, antes de plantear este manifiesto de gestión con 10 coordenadas que me parecen importantes para discutir, querría presentar las tres grandes decisiones en relación a la economía de la cultura argentina, ¿no? Cuando llegamos, ese diagnóstico inevitable que tuvimos que hacer, siempre es importante hacer un diagnóstico sobre la situación del Estado, la situación de los sectores que componen la economía cultural y también sobre lo que tiene que ver con el propio mapa de gestión, ¿no? Las ideas con las que llegamos también para gestionar. Pero una primera gran decisión tuvo que ver con actualizar el mercado de las industrias culturales de la Argentina, ¿no? El MICA, que fue una política señera y que el año que viene está cumpliendo 10 años como política pública y esperamos poder celebrar en conjunto, ¿no? Esa actualización tiene dos grandes coordenadas. La primera, la necesidad, ya habíamos tomado la decisión de construir una gran plataforma que pudiera potenciar a la cultura argentina, ¿no? Junto a la Agencia de Tecnología Satelital de la Argentina, ¿no? ARSAT, ¿no?, que es nuestra agencia de desarrollo satelital. Entonces, estamos construyendo la plataforma MICA, y esa es una plataforma que esperamos nos ayude a potenciar el trabajo de cara al mercado cultural interno, una fuerte apuesta por fortalecer el consumo cultural en el interior de nuestro país, pero al mismo tiempo esta es una plataforma indispensable para acompañar los procesos de internacionalización de nuestras productoras y productores de bienes y servicios culturales, artistas que de alguna manera ocupan el centro de nuestra política, ¿no? Esa fue la primera decisión, ¿no? Una actualización del MICA que nos llevó al desafío de construir una ambiciosa plataforma que pueda transformarse en un mercado ya no solo para el sentido tradicional del intercambio económico, sino también para la construcción de comunidades de intereses y de gestión de herramientas vinculadas a la formación, también de algunos de los ítems que tienen que ver con lo que ya en un ratito compartiré como esta idea de un manifiesto de gestión. Y la segunda decisión relacionada con la actualización del MICA tuvo que ver con la ampliación de los sectores de las industrias culturales. Cuando llegamos, eran solo 7 sectores y nos parecía que esto subrepresentaba la existencia de sectores potentes. Y así incorporamos como sectores, junto a videojuegos, junto a audiovisual, junto al sector editorial, junto al sector de las artes visuales, incorporamos al tango como un sector en sí, desde la fabricación de indumentaria hasta los músicos bailarines, una potente cadena de valor en sí misma que estaba reducida a la lógica de la música como sector, pero también incorporamos al folclore argentino, ¿no?, la música popular argentina, como también en la organización de festivales, lo que tiene que ver con la organización de peñas, ¿no?, es decir, los circuitos de circulación interna de la producción musical y también escénica de la Argentina, pero también las dinámicas de encuentro, formatos de producción también de festivales.
Y también incorporamos a sectores como el hip hop. La Argentina tiene una potente escena de exportación de artistas de la cultura urbana, y nos parece que tenemos una gran oportunidad en términos de creatividad allí en toda la cadena de valor del sector. Pero además incorporamos la gastronomía y tomamos algunas decisiones más, como la incorporación del circo como sector y la danza, que antes eran subrepresentados dentro de la lógica de las artes escénicas. La Argentina tiene una potente tradición en circo, por ejemplo, y nos lo está demostrando en este momento una gran movilización que tenemos de todo el sector, de una cantidad también de formatos en los que sucede el circo en nuestro país, que ha sido señero en la creación también escénica de la América Latina, ¿no? La tradición del circo argentino. Entonces pasamos de 7 sectores a 15. No los voy a enumerar todos, pero sí quiero decir que junto a videojuegos, también el hip hop, también la gastronomía. Otra decisión que tomamos fue la de relanzar las artesanías, ¿no? La Argentina tiene un potente mercado, que es el mercado de la artesanía tradicional. Incorporamos la perspectiva de la innovación y relanzamos el Matria, que es el mercado argentino de artesanía tradicional e innovadora. Este mercado de la artesanía nos permite tener políticas específicas, como por ejemplo en este momento acabamos de ejecutar un fondo de incentivo a la producción artesanal rondando los $2 millones para el sector, de inversión directa para la compra de insumos para el desarrollo de artesanía. Y la tercera decisión fue la de crear un mercado, ¿no? Un MICA para un actor que no estaba contemplado en la política pública, que eran los espacios culturales. Los espacios culturales de nuestro país tienen una potente presencia en el territorio, y lo que hicimos fue crear un mercado, un MICA, pero de la cultura autogestiva, ¿no? Que nos permita desarrollar una política para el incentivo a la producción creativa de nuestro país. Y los espacios culturales no son solo ámbitos de garantía en el acceso a los derechos culturales, sino sobre todo de promoción en la trayectoria de los artistas, ¿no? Y nos parecía entonces que necesitábamos un mercado también, crear un mercado específico para los espacios culturales que involucran no solo los centros culturales, sino las peñas, los estudios de danza, escuelas de circo, librerías, residencias artísticas, estudios de desarrollo de videojuegos. Bien, entonces, actualización del MICA, relanzamiento del Matria y creación del MARCA, ¿no? El Mercado de Cultura Autogestiva y Cooperativismo Artístico de la Argentina. Enuncio el manifiesto de gestión. Necesitamos visibilizar las industrias culturales, porque algo de lo que se dijo aquí, hay que aprender a medir y a leer el verdadero aporte al Producto Bruto. Está subrepresentado definitivamente. Los indicadores ya no hablan de la verdadera potencia de la economía cultural. Necesitamos discutir esos procedimientos de construcción de indicadores que actualicen el verdadero rol para este mundo que viene, donde la economía del conocimiento es uno de los grandes, una de las grandes coordenadas para explotar en buen sentido, ¿no? para nuestras comunidades en forma sustentable la potencia que tiene toda nuestra región. Nos parece que hay que registrar, necesitamos generar registros para poder esa visibilización, dotarla de una corporalidad, ¿no? De una corporeidad de las industrias, de las artesanías, de los espacios culturales, de las trabajadoras y los trabajadores, de las artistas. Necesitamos formalizar también a los sujetos de la política pública y además formarlos allí donde, una vez formalizado, podamos acompañarlos en su proceso también de consolidación en sus trayectorias productivas. Profesionalizar, además, urge acompañar los procesos, digamos, de consolidación en términos de inclusión financiera e inclusión digital, y allí la palabra profesionalización debe apuntar no solo a la actualización en términos de infraestructura tecnológica, que urge también grandes proyectos de inversión entendidos de conectividad para el derecho al acceso al Internet, sino también grandes políticas de inversión en el acceso a la infraestructura para la producción de contenidos, que hoy son fundamentales. Nos parece que además hay que discutir la sustentabilidad, que es otro de los grandes temas que nos va a ocupar el año que viene, imprimirle a la política pública una perspectiva de sustentabilidad en la relación con el ambiente, pero también en la sustentabilidad económica. Y bueno, digo, incorporar la perspectiva de la diversidad y las disidencias también en el diseño de la política pública, y también incorporar la visión de las infancias y las juventudes, que son actores que están teniendo un rol preponderante en la economía de la cultura de nuestros países. Quiero terminar allí porque veo un conteo, no sé bien qué va a suceder una vez que se extinga el tiempo, pero quería contar
que estas 3 grandes decisiones, estos 3 mercados y estos 10 ítems para un manifiesto de gestión, ¿no? Coordenadas estratégicas para pensar el mundo que viene. Muchísimas gracias. Chino, muchísimas gracias. Carolina, muchísimas gracias. Pablo, Liz, de verdad, muchísimas gracias. Creo que acabamos esta charla sumamente inspirados, impregnados del entusiasmo de Chino. Además, espero que nos veamos muy prontamente para seguir discutiendo estas necesidades imperiosas que tiene nuestro sector y generando, pensando conjuntamente, haciendo estas sinergias que nos permitirán llegar más lejos, compararnos, entender cómo lo hacen los demás y ojalá jugárnosla por una hoja de ruta conjunta entre nosotros, un puente entre la Alianza del Pacífico y Mercosur cultural para poder seguir trabajando, seguir perfeccionándonos y justamente apuntarle a ese 10% del PIB mundial del que nos hablaba Pablo, que creo que nos pone a todos en un lugar muy, muy interesante y sobre todo pone a nuestra región en un lugar muy, muy interesante. Bueno, creo que ya nos pasamos del tiempo. Le agradecemos muchísimo a nuestro equipo técnico en Bogotá que nos está permitiendo seguir unos minutos más esta conversación. Les mando a todos un abrazo y les deseo a todos una muy feliz tarde, esperando de verdad verlos de nuevo muy, muy pronto. Por lo menos pronto en el MICA y en el CHEC y en el MICUY y en todos lados. Sí, Dios. chao. Mil gracias, suerte.